Público, como también en la eventual integración de organismos como el Ministerio Público y la PDI. Para conversar sobre este y otros temas nos encontramos, y lo vamos a ver en pantalla, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy buenos días, Daniela. Bueno, ¿con qué sensación se queda después de haber visto esta acta del COSENA? A ver, yo creo que uno saca algunas cosas en limpio que es positivo desde el punto de vista que se están poniendo y priorizando cosas que son relevantes para el país, como por ejemplo el rol de las Fuerzas Armadas en labores de orden público o bien resguardando infraestructura crítica. Era algo que el gobierno se había resistido y hoy día cita al COSENA y le pide la opinión a las Fuerzas Armadas, al comandante en jefe del Ejército, por lo tanto eso creo que es un avance. Ahora también uno queda con gusto a poco, ¿no? Porque si bien es una señal comunicacional importante el que se reúna el COSENA, uno espera que salgan cosas en limpio de esto y que se traduzcan en medidas concretas. Más allá de la opinión del comandante en jefe del Ejército, que es muy respetable y tiene un punto relevante respecto a eventuales labores de orden público del Ejército, las cuales no están debidamente, no tienen la formación precisamente para ello, pero es algo que el gobierno ya debería haber estado en conocimiento y debería poder colaborar con las Fuerzas Armadas para efecto de que puedan establecerse en puntos críticos de nuestro país, donde estamos siendo desbordados por la delincuencia y donde el temor y la cantidad de delitos que estamos viviendo a diario es tremendamente preocupante cuando vemos que el alza de homicidios y sobre todo de menores, adultos mayores, es pan de cada día, Daniela, y normalizar ese tipo de delitos en nuestra sociedad, la verdad es que nos habla de que nuestras instituciones están totalmente sobrepasadas y que nuestro país está viendo tremendamente atemorizado, y en ese sentido, Daniela, los chilenos no pueden ejercer ningún derecho, no pueden ni siquiera salir tranquilos de sus casas sin el temor a ser víctimas de un delito, y en ese sentido creemos que el rol del COSENA, Daniela, debería haber sido más concreto desde el punto de vista de qué medidas se van a tomar o qué medidas se van a estudiar para efectos de poder implementarla, porque el diagnóstico es relevante, pero el diagnóstico tiene que ir acompañado de medidas concretas y contundentes, y eso yo creo que es lo que espera gran parte del país, sin perjuicio además de propusimos, entre otras cosas, que el Ministerio Público y la PDI se incorporaran dentro del COSENA. Tengo entendido que a la PDI se le invitó, pero el Ministerio Público también es relevante, Daniela, porque son los organismos encargados de la seguridad en nuestro país. Entonces, más que dar una señal comunicacional que creemos que es relevante, citando el COSENA, tienen que tomarse medidas concretas, y en eso creo que estamos al debe y pareciera ser hasta el momento solamente un saludo a la bandera. Diputado, ¿y qué se entiende por infraestructura crítica? Se lo pregunto porque precisamente las Fuerzas Armadas hablan de la infraestructura crítica, pero si se determinase que, por ejemplo, una población es parte de una infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas también tendrían que resguardar el orden público de cierta forma en ese sector, en caso de que eso se determinase. Así es. Eso se va a determinar en la ley de infraestructura crítica, Daniela, pero yo soy de la postura de que se tienen que determinar ciertos lugares que efectivamente son riesgosos. Por ejemplo, la ministra Toá hablaba del terminal de buses de Estación Central, tremendamente relevante y donde es foco constante de delitos. Hospitales, centrales eléctricas, todo lo que pueda afectar servicios esenciales, pero ir un poquito más allá, Daniela. Y si se quiere innovar con las Fuerzas Armadas en barrios críticos que están siendo objeto de delincuencia, y tener a las Fuerzas Armadas es un elemento disuasivo y que sin ninguna duda lo es, creo que las labores de orden público tienen que estar incorporadas en la formación de las Fuerzas Armadas, porque no tienen un arma intermedia, ellos tienen el fusil, y en definitiva la verdad es que no queremos tener al ejército desfilando por los tribunales producto precisamente que están combatiendo el delito. Entonces, si hay reglas claras y hay una formación determinada para que puedan resguardar el orden público, a mí me parece que las Fuerzas Armadas van a ser de gran utilidad para complementar la labor de las policías, sobre todo teniendo en consideración que nuestras policías no están dando abasto principalmente en las labores preventivas, porque los focos de delitos se están multiplicando cada vez más y cada vez con mayor violencia, y sin ninguna duda que las Fuerzas Armadas pueden ser un elemento disuasivo importante, Daniela, pero yo iría un poquito más allá. Para que las Fuerzas Armadas puedan empezar a colaborar, yo partiría con lo que se hizo en la macrozona norte, en la frontera, o también antes de que estuvieran resguardando las fronteras con el decreto 265, en la inteligencia, labores operativas,
eh, son tremendamente importantes de tecnología, que pueda colaborar las Fuerzas Armadas con las policías para efecto de poner a disposición todos los elementos que tengan en labores de prevención, mientras se empieza a definir en qué puntos, obviamente de acuerdo a su función, y que sean realmente operativas las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de las personas, son ubicados, pero obviamente tomando prevención de las consideraciones que hizo el Ejército, que es tremendamente importante, porque no queremos en definitiva, lo que queremos en definitiva, Daniela, es que el Ejército y las Fuerzas Armadas puedan resguardar la seguridad de las personas, y para eso obviamente tiene que haber un cambio de foco respecto a la formación y al rol que están cumpliendo hoy día nuestro ejército. ¿Y se puede hacer una capacitación rápida? Se lo pregunto, por ejemplo, con lo que usted mencionaba del terminal de buses. Ahí obviamente van a tener que interactuar con personas, van a tener que jugar un rol importante con el orden público. ¿Se pueden capacitar ahora de forma express, digámoslo así, a las Fuerzas Armadas? A ver, yo me tomo las palabras, Daniela, del subsecretario Monsalve, que dijo que esto podía solucionarse en el corto plazo, o al menos yo interpreté de esa manera sus palabras. Esto debería haber habido una formación o un despliegue ya respecto a estos conocimientos e instrucciones hace un largo tiempo atrás ya, cuando las Fuerzas Armadas se radican en la frontera, o bien cuando colaboran con las policías de la macrozona norte, o a propósito de su instalación en la macrozona sur. Daniela, somos un país reactivo, y que constantemente tiene que primero abandonar los sesgos ideológicos o los prejuicios que hay respecto al rol que tienen nuestras Fuerzas Armadas para poder empezar recién a activarse. Yo creo que esto se puede realizar en el corto plazo. Ojalá, muchas veces no es necesario ni siquiera una ley para esto, pero es tremendamente urgente, Daniela. Yo valoro que se haya convocado el COSENA, pero es necesario que este tipo de cosas se hagan con rapidez, con premura, renunciar a los sesgos ideológicos, como te digo, abandonar esas posiciones políticas muchas veces radicalizadas e irracionales cuando se habla de seguridad. Recordemos que este tipo de cosas el gobierno ni siquiera los pensaba poner sobre la mesa hace algún tiempo atrás o cuando eran oposición, pero eso ocurre cuando ya el dilema y la crisis de seguridad está muy encima, Daniela. En esto siempre van a tener la colaboración de la oposición en labores de seguridad y resguardo del orden público, Daniela, pero tiene que ser ahora ya. El crimen organizado nos está sobrepasando y el narcotráfico también, y en ese sentido, el complementar la labor de las policías va a ser tremendamente relevante para las policías y para la sociedad en general, que pida a gritos que el ejército pueda ejercer un rol preponderante para garantizar su seguridad. O sea, ¿deberían trabajar de la mano las Fuerzas Armadas con carabineros, por ejemplo, diputado, según lo que usted plantea? Absolutamente, si eso lo vimos en el norte, Daniela. A propósito del decreto 265, que fue este decreto que se dictó en el gobierno del expresidente Piñera para poder resguardar de mejor manera las fronteras, cuando no estaba la ley que les permitía específicamente aquello, era un rol de colaboración. Se traspasaban tecnología, labores operativas se complementaban, actuaban en conjunto, la inteligencia también formaba parte de eso. Entonces eso se puede realizar. Daniela, obviamente que en la ciudad los puntos críticos son mayores, y obviamente que los riesgos desde el punto de vista operativo también son mayores, pero así como se pudo hacer en la frontera, donde en un momento era resistido por parte de la oposición, en ese momento ahora que son gobierno, bueno, les pedimos que ahora también lo hagan, porque en definitiva eso va a significar un efecto disuasivo súper importante, Daniela, para la gente, el poder tener a las Fuerzas Armadas en ciertos lugares específicos, y sin ninguna duda eso va a atemorizar al crimen organizado, o bien van a pensarlo dos veces antes de cometer delitos tan terribles como los que vemos a diario en nuestro país, sobre todo cuando las instituciones están siendo sobrepasadas desde el punto de vista de cómo avanza. Hoy día avanza el crimen organizado, Daniela, y el narcotráfico mucho más rápido de lo que avanzan nuestras instituciones. Y eso tiene que ser un llamado de alerta para tomar medidas excepcionales, firmes y contundentes, sin perjuicio de poder avanzar en materias tan relevantes como, por ejemplo, la inteligencia, Daniela. En nuestro país nos hace falta inteligencia para poder anticiparse al delito. Hay un proyecto que lleva más de 3, 4 años paralizado en la Cámara de Diputados, que tiene que ver precisamente con fortalecer aquello
Daniela, y ese tipo de cosas en un país donde ha ingresado tan fuertemente el crimen organizado y el narcotráfico, no puede darse el lujo de no tenerlo. Diputado, se debe mirar la experiencia internacional. Hay varios países europeos también que cuentan con las Fuerzas Armadas protegiendo sectores específicos. Se lo pregunto más que nada relacionado al uso de la fuerza que podrían tener las Fuerzas Armadas. ¿Se debería delimitar, quizás ahí copiar experiencia extranjera para saber hasta qué punto podrían llegar las Fuerzas Armadas respecto al uso de la fuerza? Absolutamente, Daniela. En otros países del mundo, incluso en Latinoamérica, en Europa, no es extraño ver a las Fuerzas Armadas en aeropuertos, en hospitales, incluso en vías de acceso público, sin necesidad de ser infraestructura pública, se le ve a las Fuerzas Armadas. Y nadie se escandaliza, Daniela. Por lo tanto, sí, tiene que ir acompañado de reglas de uso de la fuerza, pero que sean claras, que no sean confusas, que no sean ambiguas y que no terminen inhibiendo. Si el gran problema con el proyecto de ley de la regla de uso de la fuerza, Daniela, en el que ha costado avanzar, a pesar de que los votos por lo menos están para poder avanzar en ese proyecto de ley, es que en definitiva el planteamiento del gobierno es un catálogo de reglas que es imposible de cumplir. Y cuando la Fuerza Armada o los carabineros se enfrenten al narcotráfico y al crimen organizado, lo que no quieren es que después estén en tribunales siendo procesados precisamente por combatir el delito. Donde lo hemos visto. Y precisamente esas situaciones, para que no se repitan, es que con justa razón la Fuerza Armada dice, bueno, reglas del uso de la fuerza claras para que en definitiva esto no produzca problemas para nuestros funcionarios y en definitiva sean apuntados con el dedo y tengan que pasar años procesados. Eso no puede seguir pasando, Daniel, pero para eso las reglas tienen que ser claras, precisas, concisas y que en definitiva no terminen inhibiendo a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías, que es lo que creemos que plantea el proyecto que presentó el gobierno al Congreso, el cual no estamos dispuestos a apoyar y por eso hemos presentado muchas indicaciones que hasta el día de hoy lamentablemente no se han votado. Diputado, quiero llevarlo a otro tema y tiene que ver con la restitución del rol de primera dama, una idea que surge hace muy poquito, precisamente después del funeral del exmandatario Sebastián Piñera. ¿De qué se trata esta idea? ¿Por qué se propone ahora específicamente? Mira, es una idea que surge a propósito de una conversación, Daniela. No se ha presentado nada todavía. Comparto que las prioridades en términos de seguridad, lo que está ocurriendo en mi región con los damnificados, en Quilpué, Villa Alemana y en Viña del Mar, son prioridad en este momento y no nos debería desviar de la gente. Pero igualmente creo que es importante relevar el rol de la primera dama desde el punto de vista de que por un tema circunstancial, ideológico, político, una persona que además no fue electa popularmente llega a este cargo y lo elimina de cuajo. Un cargo que tenía una tradición, una rica tradición republicana en nuestro país, de larga data, y que en definitiva nadie puede sentirse con el derecho de, por estar circunstancialmente ocupando dicho cargo, en eliminarlo. Uno puede optar por no ocuparlo, por hacerse a un costado, pero no puede darse el lujo de eliminarlo de cuajo, precisamente por un sesgo ideológico respecto al rol que tiene quien ocupa dicho cargo. Hemos visto cómo muchas políticas públicas se han impulsado, como el rol de la familia, que es tremendamente importante en nuestra sociedad, se pone en su justa medida respecto al complemento que tiene con el rol del presidente o presidenta, y cómo el rol empático, humano, que conlleva ese cargo que ha sido ejercido de tan buena manera por las primeras damas que han antecedido al presidente Boric en nuestro país, ha permitido visibilizar problemáticas en nuestro país que sin ese rol, que sin esa mirada, habría sido imposible hacerlo, Daniela. Por lo tanto, nos parece que ese rol debe mantenerse sin perjuicio de que quien llegue al poder elija no utilizarlo. Pero no podemos, por fanatismo, por ideologías marcadas de quien llega al poder, en este caso, como te digo, no electa popularmente, elige eliminarlo, y eso nos parece que no corresponde, Daniela, y por lo tanto es necesario restablecerlo, y si es necesario hacerlo de manera legal, lo vamos a hacer para que en definitiva quien llegue el día de mañana no opte una actitud ni parecida ni similar a la que tuvo
la señorita Irina Caramanos. Y de eso mismo quería preguntarle, ella habla de oportunismo político, eso le quiero preguntar, y también cómo se haría eventualmente en casos como el actual, cuando se termina una relación de pareja, quién debería ocupar ese cargo de primera dama si es que queda vacante, y aparte, por supuesto, a él le sumo la pregunta a lo que señalaba Irina Caramanos de oportunismo político, señalaba ella respecto a la restitución del rol de primera dama. Mira, Daniela, yo creo que no hay mayor oportunismo político de haber llegado a un cargo y haberlo eliminado porque estuviste circunstancialmente en él. Eso es oportunismo, porque nadie puede sentirse con el poder ni el derecho de hacer algo como lo que hizo ella, principalmente por una mirada particular que tuvo ella, como te digo, en mi opinión, con un sesgo ideológico muy marcado. Eso es oportunismo, porque uno circunstancialmente ocupa cargos, pero no puede, por esa sola razón, tomar la decisión de eliminarlo. Sobre todo, como te decía, porque eso tiene una larga tradición en nuestro país, y te aseguro que la gran mayoría del país no habría estado de acuerdo con ella. Y por otro lado, fue un merecido, además, es un merecido reconocimiento, Daniela, al rol que ocupó la ex primera dama Cecilia Morel, que hizo mucho en ese cargo, como otras primeras damas, y por lo tanto valorar el rol de las primeras damas nos parece tremendamente importante. Y si se nos pregunta una opinión, como fue a propósito del velorio y de la misa del expresidente Piñera, obviamente que nosotros vamos a entender que esa opinión tiene que ver precisamente con un momento delicado de dolor, pero que también tiene que poner en su posición a aquellos que ocuparon un rol relevante, y también criticar a aquellos que ocuparon ese rol precisamente para eliminarlo. Y desde el punto de vista de quién va a ocupar ese cargo, dependiendo del vínculo, bueno, eso habrá que determinarlo en la tramitación legal. Yo por lo menos soy de la opinión que tiene que ser un vínculo, hoy día estamos en una sociedad moderna, que desde el punto de vista de la compañía del presidente o presidenta, cualquiera que esté en esas condiciones y tenga un rol formal, obviamente puede estar en condiciones de ocuparlo, pero eso va a ser obviamente objeto de discusión si es que obviamente este proyecto se empieza a tramitar, pero creemos que este rol tiene que mantenerse desde el punto de vista de la formalidad, y también tiene que la persona legítimamente tener la opción de ocuparlo o no, si es que opta por no hacerlo, pero en ninguna forma puede optar por eliminar un cargo que le ha entregado tanto en nuestro país, y que además es una compañía tan relevante desde el punto de vista humano y empático para el presidente o presidenta de la República, que permite visibilizar situaciones tan problemáticas en nuestro país, como por ejemplo el Elige Vivir Sano, que encabezó la ex primera dama Cecilia Morel, y que en definitiva permitió que sin ese rol que ella cumplió habría sido muy difícil, obviamente, visibilizar esa problemática que logró impulsar una política pública muy importante para nuestro país. Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, muchas gracias por esta conversación con CN Chile. Que tenga buen día.